Buenos días, mi coronel. Buenos días, mi coronel Alarcón. Buenos días para todos los asistentes a esta sala virtual de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, 2 de marzo de 2022, nos hemos reunido nuevamente para tratar temas de la memoria histórica aún no contada en los textos que se elaboran en torno a este fenómeno histórico, político, social de Colombia. Es la emisión número 73 y el tema del día de hoy es la Operación Fénix, realizada por las Fuerzas Militares de Colombia en el año de 2008. El 1 de marzo de 2008, al amanecer, tropas de las Fuerzas Militares de Colombia, con apoyo de la Policía Nacional, hicieron una incursión táctica aeroterrestre en la frontera colombo-ecuatoriana y causaron la baja del terrorista Raúl Reyes, el segundo cabecilla de las FARC. Y alrededor de esta operación, que fue contundente, quirúrgica, muy bien concebida, se desató toda una tormenta mediática y hubo vientos de guerra en el continente debido a que fue tan contundente este golpe que afectó muy fuertemente los intereses del socialismo del siglo XXI y desenmascaró todo un proceso clandestino que se estaba construyendo con la complicidad de los gobiernos socialistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Argentina y la época de Pepe Mujica en el Uruguay, Lula da Silva en Brasil, todos complotados de una manera siniestra con el grupo narcoterrorista de las FARC para derrocar el sistema democrático en Colombia e imponer un gobierno comunista, igual al de Cuba. Naturalmente, este golpe los alebrestó, hubo escándalo mediático, hubo desafíos. La cumbre de Río, que se realizó 15 días después de esta contundente operación, fue un escenario de agresiones contra el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, pero afortunadamente la razón la tuvo, o la razón tuvo más razón todavía para demostrar al continente y al mundo que era cierto lo que tenían estos computadores y que lo que ha pasado allí ha sido muy valioso para el destino de Colombia y del continente y muy importante para combatir el terrorismo comunista. Entonces, hecha esta premonición, vamos a entrar en materia. Mi coronel González. Parece que se le cayó la señal. ¿Cuáles son las características geoestratégicas de la zona de Sucumbíos del Ecuador en los límites fronterizos con el departamento del Putumayo en Colombia? Bueno, mi coronel, aquí vemos en este mapa los límites binacionales de Colombia y Ecuador y realmente cerca a los límites trinacionales de Colombia, Perú y Ecuador. Toda esta zona, desde cuando termina el Alto Putumayo, desciende al medio Putumayo y baja completamente a una zona plana, selvática, de clima tropical enfermizo. Y lo único que separa a Colombia de Ecuador en la zona de Sucumbíos es el río Putumayo y algunos otros pequeños cauces, pero es la misma zona, es el mismo país, la misma región, corrido, de dos países. Y aquí tenemos que la ciudad de Quito está en la parte alta de la cordillera, pero no es tan lejos en distancia bajar a la zona selvática y entrar a Sucumbíos. Y en Sucumbíos hay una zona que todavía está virgen, otra zona que ya ha sido explotada en Lago Agrio con ganadería extensiva, y a ambos lados de la frontera, aprovechando la boscosidad tropical y, y el camuflaje que permiten los pequeños ríos que desembocan en el Putumayo, en la frontera tanto de Colombia como de Venezuela, de Ecuador. Allí hay cultivos de narcotráfico, todos controlados por las FARC y por diversos carteles relacionados con ellos. Entonces,
desde que inició su campaña presidencial, eh, Rafael Correa, hijo de un narcotraficante que estuvo preso en Estados Unidos y miembro del Partido Comunista Ecuatoriano y delincuente por naturaleza, se dedicó a establecer una serie de nexos con las FARC y conectó con ellos que estuvieran en la frontera, inclusive acordó con las FARC, como quedó demostrado en los documentos encontrados, que las FARC siguieran estableciendo en toda la línea fronteriza de los dos países unos controles geohumanos por medio de milicias y de organizaciones políticas de orientación marxista para que el gobierno ecuatoriano tomara fuerza en su revolución socialista del siglo XXI e hiciera parte del sueño del señor Hugo Chávez de integrar a Colombia, Venezuela y Ecuador en un solo bloque bolivariano y en una nueva forma de ver la política en el continente. Entonces, dentro de esa estructura de planes que tenían, aquí en el territorio ecuatoriano, a más o menos 2, 3 kilómetros adentro de la frontera, unos dicen que 1800 metros lo daban con una exactitud impresionante, cosa que no es, nadie lo había medido con esa, pero más o menos 2 kilómetros adentro de la frontera. Las FARC habían tenido muchos años, pero muchos años, un campamento que se llamaba el Campamento Martínez, en memoria de un terrorista muerto en 1996 en el asalto a la base Las Delicias que ocurrió aquí en esta zona, en los límites de Putumayo y Caquetá, sobre el río Caquetá precisamente. Entonces, cuando el ejército inició las operaciones terrestres a perseguir a los asaltantes de la base Las Delicias, se replegaron y construyeron ese campamento, o lo mejoraron, porque ese campamento, ahí mismo había estado Tiro Fijo planeando la operación o el asalto a la base Las Delicias. Ese campamento llevaba varios años de existencia, más de 20, tenía lavaderos fijos construidos en concreto, tenía algunas instalaciones que las reconstruían ellos con maderas de la selva, tenía antenas satelitales, tenía facilidad de acceso a internet, plantas eléctricas, era una infraestructura en la cual operaba el Centro de Relaciones Internacionales de las FARC y allá llegaban delincuentes de todas partes del mundo a reunirse con las FARC. Por ejemplo, el director del Partido Comunista Argentino, Patricio Chagaray, venía a menudo de visita ahí. Estudiantes mexicanos, entre ellos una muy conocida, Lucía Moret, que era la líder sindical estudiantil de México, permanecía ahí, venía varias veces. Los chilenos representantes del movimiento mapuche, representantes de Evo Morales de la etnia Aymara, y allí en ese sitio los, entre comillas, comandos bolivarianos o los defensores de la revolución bolivariana de Chávez habían venido a hacer reuniones y entrenamiento, igual que en la frontera al otro lado. También estaban los terroristas de Patria Libre del Paraguay, que venían a menudo ahí, y una serie de representantes de diversos países del mundo. Era un epicentro de reunión de delincuentes. Entonces, el presidente Correa tenía cercanía con ellos, máxime que Raúl Reyes le ha suministrado $450.000 para su campaña presidencial. Obviamente siempre lo negó, pero en los computadores está escrito, luego en los computadores de Jojoy se corroboró, en los de Cano, en todos los computadores que le incautaron a diversos cabecillas quedó escrito eso. Es más, Tiro Fijo, antes de morir, dijo que con ese golpe se habían caído todos los secretos de las FARC. Entonces, esa es la importancia geoestratégica de esta zona y la trascendencia que tenía ese campamento, que no era de paso, como insistía Rafael Correa, y que era culpa del gobierno colombiano porque no colocaba cierres en toda la frontera para que los bandoleros no se le pasaran al Ecuador. Eso es mentiras. Y como antecedente, para demostrar que lo untado que estaba hasta los tuétanos el señor Correa, es que antes de que esto ocurriera, ya Correa le había puesto una demanda a Colombia en la Corte Interamericana, insistiendo en que la fumigación que estaba haciendo Colombia con glifosato en la zona caía a los ríos y que muchas comunidades ecuatorianas estaban sufriendo enfermedades y daños físicos y sanitarios por culpa de esta fumigación. Y era la misma teoría de las FARC, o sea, blanco es, gallina lo pone y sabe a huevo, y ese era el pensamiento, la integración y la unidad de Rafael Correa con el
las FARC. Mi coronel, ¿Me escucha ya? Ahí Sígame, está. coronel. haga una descripción del campamento donde cayó Raúl Reyes el 1 de marzo de 2008 dentro del territorio ecuatoriano. Como vemos en esta foto, esto es lo que quedó después del bombardeo y después de que las fuerzas del Ecuador hicieron la limpieza, pero dentro del monte, dentro de la selva tropical que hay aquí, está toda la infraestructura que les menciono, los lavaderos, las duchas, los baños, los alojamientos, comedor, aula física donde hacían reuniones, campo de ejercicio. Era un campamento muy grande, pero aquí en la foto está resaltado esto. Y también cabe resaltar otra cosa. Esto estaba dentro de la parte boscosa de la finca de propiedad de un general de apellido Vargas del Ejército, que desde sus primeros grados demostró ser torcido, ser comunista, y cuando Rafael Correa lanzó su campaña presidencial, este señor fue el que más lo acompañó y ayudó a que una señora que también era miembro del Partido Comunista Ecuatoriano fuera la ministra de Defensa, que murió en un accidente. Y esa, entre comillas, lealtad del general Vargas con Correa le significó que fuera embajador mucho tiempo en Venezuela y que fuera el enlace directo de las FARC, de Correa y de todos los comunistas latinoamericanos en todos los proyectos que venían haciendo desde la época del Caguán, cuando Chávez envió emisarios a promover lo que llamó el Congreso Bolivariano de los Pueblos con las FARC y contra los partidos comunistas, y entonces las FARC les enviaban plata del narcotráfico, y a estos campamentos como el de Reyes y a los que quedan en la frontera con Venezuela, muchas veces llegaron terroristas internacionales a entrenarse, a recibir formación política, y quien los recibía casi siempre era un venezolano de nombre Amílcar Figueroa, que fue miembro de la Asamblea Venezolana, muy cercano a Chávez, y también otro que participó muchísimo en todas esas reuniones y actividades fue Rodríguez Chacín, y desde luego el señor Padrino. El Padrino no, sino se me escapa el nombre en este momento, ahora me acuerdo. Entonces ellos eran los que movían todo este entramado de las guerrillas, del comunismo latinoamericano y de la unión de lo que estaban pensando para integrar el movimiento socialista del siglo XXI, o Narciso Isaac Conde desde República Dominicana promoviéndoles lo que llamaban el movimiento continental bolivariano. Todo este proceso lo estaban desarrollando y este campamento era uno de los epicentros de ir y venir. Por eso, al final de tanto moverse, a pesar de estar escondidos en Ecuador, la inteligencia los logró localizar allá y se hizo el bombardeo sobre ese campamento. Entonces, no solo es la descripción, sino la importancia de ese campamento. Creo que ya mi coronel González mejoró la señal. Mi coronel Alarcón. Sí, Correcto, señor. ¿ya se me escucha? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, gracias. ¿Cómo se desarrolló la operación Fénix en la que en la madrugada del 1 de marzo del año 2008 destruyó al terrorista Raúl Reyes? Bueno, aquí hay un gráfico del periódico El Tiempo que tiene un par de inexactitudes, pero nos da la intención. Entonces, ¿qué ocurre? Que por ese tiempo las FARC tenían secuestrados a 3 contratistas estadounidenses que habían sido secuestrados en el derribamiento de una aeronave de reconocimiento de una zona para hacer fumigación con glifosato. Todos sabemos que para las FARC es un dolor de cabeza la fumigación en glifosato porque se les acaban sus ingresos. Y para Correa en ese momento era otro dolor porque eran sus socios que le estaban aportando dinero y que le estaban ayudando a organizar la gente en núcleos comunistas para hacer una revolución igual a la de Castro. Recordemos también que por esa época el señor Correa había cerrado la existencia de la base militar de Manta, donde había presencia de Estados Unidos para hacer reconocimiento aéreo de seguridad y sobre todo combatir el narcotráfico. Reiteramos, Correa es hijo de un narcotraficante que estuvo preso en Estados Unidos y tenía muchos nexos con estos grupos criminales.
Entonces, Correa, aduciendo seguridad y soberanía, lo primero que hizo fue acabar con esa base. ¿Qué otra cosa había? Que de tanto viajar, pues la misma inteligencia de las fuerzas militares y de policía ecuatoriana tenían localizados a quienes hacían parte de los contactos con las FARC. Y ya 3, 4 años, 5 años después, 5 años antes del golpe contra Reyes, en Ecuador había sido capturado gracias a esas coordinaciones con la Policía Nacional, había sido capturado Simón Trinidad cuando estaba buscando a unos emisarios que venían de Estados Unidos a negociar la liberación de los 3 americanos. Y paralelamente en Venezuela había sido capturado el señor Rodrigo Granda, pero como el señor Dominique Villepin, secretario de Relaciones Exteriores de Francia, tenía un extraño lío amoroso ahí con las hermanas Betancourt, insistió y movió cielo y tierra para que Venezuela intercediera en la liberación de Ingrid Betancourt, que era hermana de su compañera sentimental allá en París. Y entonces el presidente Sarkozy metió la nariz en los temas colombianos y logró que el presidente Uribe también moviera todo lo que tenía que mover y que dejaran libre al terrorista Ricardo Granda o Rodrigo Granda, lo dejaran libre con el argumento que se iba a producir la liberación. Y lo que salieron fue a seguir presionando ya de manera internacional y con el descaro de Hugo Chávez la liberación de los secuestrados que estaban en poder de las FARC a cambio de la liberación de todos los terroristas que estaban presos en las cárceles por haber pertenecido a las FARC y haber cometido delitos, y para que el cambio se volviera permanente. Entonces, cada vez que los terroristas secuestraban a una persona, ellos iban y secuestraban a un militar o a un policía o a alguien de nivel político y se convertiría en un cambio permanente para ir legitimando la guerra. Por esa época también un periodista argentino del diario La Nación estuvo visitando a Raúl Reyes en ese campamento y publicó una crónica extensa, bien larga, en la cual Raúl Reyes le contaba todos los pormenores de su plan estratégico y le hablaba de que ya tenían un gobierno paralelo con 12 personas, que había una lucha continental bolivariana, es decir, le esbozó todo el proyecto. Y eso tenía al presidente Uribe con los pelos de punta. Pero como ya había contactos con la inteligencia ecuatoriana, se incrementaron los contactos y se determinó que había un cerrajero de nombre Frank Aizala y una diputada de apellido Calle, muy cercana a Correa, que eran los contactos en Quito. Y estaban organizando un Congreso Internacional de Delincuentes en la ciudad de Quito para promover el comunismo en todo el continente. Chávez había enviado a varios emisarios a organizar ese ejercicio y se tenía la información que Raúl Reyes iba a aparecer de sorpresa en persona a saludar a todos los estudiantes y eso iba a ser la locura y el mensaje al continente. Pero Reyes era un tipo muy desconfiado y al final lo que hizo fue enviarles un video. Sin embargo, el señor Aizala le sirvió de guía a todos los estudiantes que llegaban de diversos países. Entonces llegaban un grupo de estudiantes de México y Aizala los recibía, era el que se acercaba a la selva, iba y se los entregaba a Raúl Reyes, hacían la parranda, la orgía, el festival, el carnaval y regresaba a Quito por el otro vuelo, por el otro grupo. Entonces allí estuvieron chilenos, argentinos, uruguayos, bolivianos, mexicanos, y algunos se quedaron y fueron los que cayeron en el bombardeo. Otros salieron en días anteriores, pero se tomaban las fotos uniformados, bacanales ahí en la selva, repartición de trago, hay hasta videos de Raúl Reyes bailando con los bandidos, celebrando cumpleaños. Eso era el epicentro de la delincuencia en Latinoamérica, consentido por Rafael Correa. Entonces se hizo el trabajo, se le colocaron los chips para infiltrarlos y se le logró meter un chip debajo del cambuche donde iba a dormir Raúl Reyes. El tema era que Raúl Reyes era muy desconfiado. Ese campamento seguía funcionando, pero él no dormía todos los días en ese campamento. Se necesitaba la confirmación de la fuente humana del día que llegara y se logró la confirmación. Fue un trabajo muy bien hecho y fue de inteligencia y así fue que se volvió eso.
¿Cuál fue el detonante, lo que inició todo eso? Que Raúl Reyes poco hablaba por teléfono, pero hubo una llamada de Hugo Chávez directamente a Raúl Reyes a un teléfono satelital que se tenía, eh, chuzado, como se dice, y ese teléfono estaba chuzado, y entonces se logró una ubicación de coordenadas mucho más exacta, y el teléfono sí lo perseguía por donde se moviera, porque él se movía con el teléfono, entonces ya era mucho más fácil saber exactamente dónde estaba. Y cuando se tuvo la certeza de que estaba en ese campamento, ya estaban los aviones listos para hacer la acción. Entonces, de esa manera fue que se estableció con exactitud dónde estaba este bandido. Eh, Más o menos el día 1 de marzo, un sábado, a las media hora pasada la medianoche, decoraron los aviones que tenían que hacer el bombardeo ya artillados y con sus coordenadas, es decir, listo para pegar donde era. Y bombardearon el campamento. Eso fue en la madrugada, y enseguida tropas helicoportadas moviéndose con elementos de visión nocturna, es decir, ya una capacidad que antes no la teníamos las fuerzas militares de Colombia, pero esta vez sí ya se ha preparado. Desembarcaron por lazos sobre el objetivo, y al llegar sobre el objetivo hubo combates y nuevo apoyo de bombardeo, y desafortunadamente en ese bombardeo un árbol se derribó y un soldado que estaba avanzando en arrastre bajo hacia el cambuche donde se creía que estaba Raúl Reyes, porque la exactitud era muy grande de la información, el árbol le cayó infortunadamente al soldado encima y lo asfixió, murió asfixiado por el peso del árbol ahí en la selva. Fue triste, fue la única baja que hubo. Y luego los aviones colombianos volvieron a bombardear la zona, y entró la Policía Nacional con el cuerpo técnico de la Fiscalía para hacer el reconocimiento del terrorista. Entonces encuentran los cuerpos, aquí hay el primer error de la ayuda, de Raúl Reyes y de quien se creyó que era Julián Conrado, el famoso cantante, guitarrista que tocaba música vallenata de las FARC. Se creía que era Julián Conrado en ese momento por el parecido físico. Pero ya cuando se destapó el problema, que Correa con los familiares de su grupo Alianza País notaron que el muerto había sido el que les servía de guía, armaron el escándalo, y por poco dicen, les faltó decir, pero yo creo que intención no les faltó, que era que el ejército colombiano lo ha asesinado en Quito y lo ha llevado y lo ha tirado en la selva. Fue lo único que les faltó decir. Pero las fotos en camuflado de este bandido y los testimonios y los videos que le tenían de grabaciones y todo lo que existía, le callaron la boca a Correa. Era un cerrajero que curiosamente tenía una empresa de fachada ahí pequeñito, un saloncito en un centro comercial en Quito, donde hacía llaves y estaba disponible para que lo llamaran a resolver problemas de cerraduras en cualquier casa. Y esa era la fachada que tenía, y era el contacto más importante que tenían las FARC con la diputada María Calle, que era la descarada socia de Correa que movía todo el terrorismo latinoamericano en Quito, y que fue la que coordinó en el Paraninfo de Quito la reunión a la que se suponía que iba a ir Correa. Entonces, todo esto generó, pues, obviamente una tormenta internacional, porque el gobierno colombiano cometió varios errores antes de seguir, porque eso será tema de lo que mi coronel González nos analiza al final. Uno de los errores graves que cometió el gobierno colombiano fue que no pidió a los congresos de la República de Venezuela y de Ecuador que le iniciaran los juicios penales a Rafael Correa y a Hugo Chávez por el apoyo al terrorismo. Todos los que estamos en esta sala y están oyendo sabemos que eso no tenía futuro, que enviarle a la asamblea llena de comunistas en Venezuela o a la de Ecuador llena de miembros de Alianza País una solicitud de investigación penal contra sus mandatarios simplemente era como un requisito que no se iba a cumplir, pero era que había que hacerlo, porque con ese paso Colombia tendría el argumento para llevarlos a la Corte Penal Internacional por apoyo al terrorismo, ya que sus países no los habían juzgado. Desafortunadamente, el presidente Uribe, en medio de tanto problema, se confió del general Naranjo y se confió del Sergio Jaramillo, que era un funcionario gris ahí de segundo nivel en el Ministerio de Defensa, pero muy hábil para hacer politiquería, como siempre la ha hecho,
y le dio la posibilidad de que él fuera quien manejara los contenidos con el general Naranjo ante la prensa. Y entonces lo que lo convirtieron fue en un espectáculo mediático, y todos los días, por la mañana o por la tarde, el señor Sergio Jaramillo soltaba la copia de un email a los medios y era el titular, el escándalo. Y entonces Correa y Chávez aprovecharon a eso para mover por medio de sus contactos, aprovecharon para mover fichas y decir que eran mentiras, que ese computador era un montaje, que no tenía ninguna validez. Y los magistrados de la Corte Suprema de Colombia, que desde hace rato se convirtieron fue en un partido político contrario o a favor del presidente de turno, de acuerdo con su ideología, en ese momento lo que hicieron fue atacar permanentemente al presidente Uribe y por último tomaron una decisión que resulta completamente inverosímil, es que los computadores no tenían ninguna validez jurídica por cuanto habían sido decomisados en territorio ecuatoriano y que lo correcto hubiera sido entregárselos al gobierno de Correa para que allá los hubieran valorado y que luego los hubieran enviado a Colombia. Se necesita ser uno muy estúpido o muy ingenuo para pensar que alguien como Correa, comprometido hasta los tuétanos con la guerrilla colombiana, iba a entregar esos computadores, o que su jefe, que era Hugo Chávez, le iba a permitir que los entregara o que entregara el material que era. Así es de que esa fue la realidad de lo que ocurrió y ese es el resumen de la operación que, como vamos a ver más adelante, nos trae muchos más detalles. Gracias, mi coronel. ¿Cuál es la importancia para la seguridad nacional de la muerte del terrorista Raúl Reyes en Sucumbíos, Ecuador? Bueno, entonces aquí vemos la foto en su campamento con internet satelital. El señor tenía toda la posibilidad de comunicarse con el resto del mundo. Desde ahí dirigía todo el frente internacional. La zona donde él estaba era realmente un epicentro delictivo del mundo. Allí programaba, coordinaba, hacía planes y estaba muy seguro porque estaba en territorio ecuatoriano y jamás pensó ni el Ecuador, ni la guerrilla, ni los comunistas que hasta allá iba a llegar la larga mano del Estado colombiano. Pero como nada es perfecto, ningún crimen es perfecto, el hecho de haber convertido ese campamento en un epicentro de delincuencia y un epicentro de bacanales y de orgías, porque este viejito era enfermito mental, Raúl Reyes, le gustaban mucho las muchachitas, entonces fue su pecado, fue su debilidad. Y alguien habló y, como dicen en Estados Unidos, si alguien sabe algo y dice algo, se puede llegar al objetivo. Entonces, de esa manera, cayó un delincuente que manejaba todas las relaciones internacionales de las FARC, que manejaba ingentes cantidades de narcotráfico, que tenía en sus computadores todos los secretos de este grupo criminal y que tenía en su haber la dirección de muchas actividades dentro y fuera de Colombia relacionadas con el terrorismo. Una de ellas, la creación del grupo Patria Libre en una zona que denominaron inclusive la Marquetalia en el Paraguay, con comunistas paraguayos responsables del secuestro y el asesinato de la hija del presidente del Paraguay, Cecilia Cubas, en lo cual intervino mucho Rodrigo Granda y por lo cual tiene orden internacional de captura y por esa razón estuvo a punto de ser detenido en México, pero gracias a la complicidad del señor López Obrador con la guerrilla colombiana, se inventaron una figura rarísima que, como no ha traspasado los controles de migración, en ese momento todavía estaba en zona neutra y que lo mejor era devolverlo para Colombia, donde los compas de las FARC lo recibirían sin problema. Esas son parte de las componendas que hay, pero demuestran que desde mucho tiempo atrás las FARC han movido muchas relaciones con los comunistas del continente. Y en lo que se le encontró, afortunadamente en el bombardeo no se dañaron, fueron 3 computadores, 9 memorias USB externas y una cantidad de documentos en una agenda electrónica y una agenda manual, en la cual, como dijo Tirofijo unos días después, nos desenmascararon todos los secretos y ya las FARC no tienen secretos. Es mucha la información que hay ahí, mucha la que no se publicó, mucha la que la Corte Suprema de Justicia archivó, y por eso cada vez que se toque ese tema surgen problemas que aún no han sido aclarados. Mi coronel, Sí, ¿por señor. qué
¿Por qué los archivos y los textos de los mensajes personales de Raúl Reyes pusieron de manifiesto la existencia de un complot internacional contra Colombia? Bueno, ahí vemos las dos fotos muy claras. Son la portada de un libro de mi autoría en el cual demuestro y se demuestra con hechos, con documentos, con línea cronológica en el tiempo, cómo los mandatarios Rafael Correa, Ignacio Lula da Silva, Hugo Chávez, Daniel Ortega y la senadora colombiana Piedad Córdoba estaban comprometidos muy fuertemente en el proceso de desarrollo de las FARC para tumbar el gobierno colombiano. Así de grave era esto. No era solamente para legitimar las FARC, era para tumbar el gobierno colombiano. Entonces, por ejemplo, el señor Ignacio Lula da Silva, que fue otro error del presidente Uribe, en medio de la tormenta que se armó, se detectó que mientras Chávez y Correa tenían a una sola persona en coordinación directa con las FARC, en ese tiempo Chávez tenía al señor Figueroa y Correa tenía a un señor de apellido, eran dos hermanos, se me escapa en este momento el nombre. Bueno, el punto es que Correa tenía a uno solo y la diputada Calle era la que les coordinaba en Quito todas las actividades, pero el que viajaba permanentemente a reunirse con Reyes era una sola persona. Pues aquí quedó demostrado en este computador que el señor Lula da Silva tenía a 5 personas del más alto nivel de su gobierno trabajando con las FARC y con uno que mencionamos ya aquí, que fue el sacerdote Oliverio Cadena, casado con una brasileña, y entonces Lula adujo que por tener nacionalidad brasileña no lo podía extraditar, y ese trabajaba con un procurador estadual, o sea, un procurador de un estado, con el canciller Celso Amorín, que era el que les movía internacionalmente una serie de relaciones a las FARC, y con otros 3 ministros del despacho de Lula. Así de grave era el comprometimiento de Lula. Pero en una visita que hizo Lula a Bogotá, Uribe lo invitó a un almuerzo a la Casa de los Presidentes al norte de Bogotá, en la hacienda de Hato Grande, y ahí le entregaron las copias pidiéndole que investigara. Eso es como decirle al gato, vaya, cuide usted el queso, porque lo están comiendo los ratones. Entonces, pues el gato se come el queso y se come los ratones. Eso pasó con el señor Lula. Inmediatamente le dio la vuelta a todo el asunto y por último circuló mucho tiempo una foto burlesca de Lula reunido con unos jóvenes y con unos computadores de juguete en la mano, en la cual Lula decía es que el problema de los computadores de Reyes es de Colombia, no de Brasil. Pero Lula da Silva está untado hasta los tuétanos. Quedó corroborado una denuncia que había hecho la revista Bella de Brasil unos años antes, que las FARC le habían dado $5 millones a la campaña de Lula da Silva por medio del Partido de los Trabajadores. Pero eso no se ventiló, no se pudo hacer nada. Y también en ese computador quedó claramente demostrado las relaciones de varios funcionarios de la dictadura cubana con la guerrilla colombiana. Y reitero, no era simplemente de apoyo, sino ya de planes concretos para tumbar el gobierno colombiano y poner un gobierno de transición, palabra que han venido usando desde hace mucho tiempo. Y cada uno tenía sus intereses. El señor Ortega les decía que ahí les mandé unas caucheritas y eran un montón de fusiles. En Centroamérica se movían los emisarios de las FARC como Pedro por su casa y Ortega era el intermediario, al punto que cuando la terrorista mexicana Lucía Moret, que el ejército colombiano le salvó la vida porque quedó herida en el bombardeo y los soldados le hicieron el proceso de venoclisis y la dejaron allí antes de salir para que la recogieran las Fuerzas Armadas ecuatorianas, sobrevivió de milagro, y cuando armó semejante escándalo que ella era una estudiante, una víctima que había venido a hacer una investigación de que Ortega la recibió y le dio nacionalidad porque ella decía que si regresaba a México, su gobierno traidor la entregaría a la dictadura colombiana para que la juzgaran. Entonces, todo eso demuestra el comprometimiento de un complot para derrocar el gobierno colombiano. Mi coronel, el nombre que buscaba mi coronel es Larrea. El Larrea, sí, son 2 hermanos, Augusto Larrea y el otro hermano, sí. Bueno, mi coronel, ¿cuáles son las implicaciones que aparecen en los computadores de Raúl Reyes contra la dirigente política Piedad Córdoba? Bueno, son muchas las acusaciones y mucho lo que ella corroboró después
siendo la estafeta de las FARC en la negociación de los computadores, en la negociación de la liberación de los secuestrados, de lo cual, según se dice últimamente, andaba buscando dar réditos personales. Pero hay comunicados muy comprometedores para ella, que nunca los ha podido aclarar y siempre ha recurrido a la amenaza de que todo el que diga eso, ella le pone una denuncia penal porque su honorabilidad y no sé qué. Pero distinto a todo ese manejo mediático que ella le ha dado, la verdad es que en los computadores aparecen documentos muy comprometedores para ella. Uno que dice que el socialismo triunfará, que mi comandante Chávez es patria o muerte, que hay es que buscar la forma de presionar con la liberación de Ingrid Betancourt, por lo que Ingrid siempre ha sido flaca y no es que estuviera sufriendo como decían, que hay que soltar a los secuestrados a cuentagotas, que ella viajó a no sé dónde y curiosamente por esa época ella viajaba muchísimo por el mundo. Nunca se supo quién financiaba eso. Inclusive las veces que se le cuestionó inmediatamente ripostaba con amenazas de denuncias penales contra quien la estuviera calumniando. Pero no quedó claro quién financiaba tantos viajes que ella hizo por el mundo, que aparecía un día en Barcelona, el otro día en Nueva York, el otro día en Bogotá, visitó a Simón Trinidad en la cárcel, iba al Caquetá, iba al Putumayo, regresaba, estaba en Ecuador, iba a las cumbres en Argentina y nadie sabía quién estaba financiando eso. Y tenía un grupo ahí de idiotas útiles que llamaban los colombianos por la paz, que cuando se les cuestionaba inmediatamente decían que quien los estaba cuestionando era enemigo de la paz y que no quería salvar las vidas de los secuestrados, como si no se diera cuenta el país y el mundo que lo que querían era legitimar a las FARC y poner al gobierno del presidente Uribe contra la pared para causar un cambio abrupto en la institucionalidad. Entonces, son muchos y los medios han sido abundantes en publicarlos, republicarlos, así es de que no es sino buscar en internet correos electrónicos Raúl Reyes Piedad Córdoba o Piedad Córdoba Raúl Reyes, FARC Piedad Reyes, Córdoba, y ahí aparecen un montón de documentos en los cuales queda muy mal parada esta señora frente a lo que sostiene que ella lo hacía por temas humanitarios. Y ahí está en ese problema, lo vemos que en estos días está por resolverse, pero eso resuélvase a favor de ella, no siempre quedará ese manto de duda sobre su conducta en lo que estaba haciendo y jamás podrá quitarse ese problema de encima ella, ya que quedó marcada por esa situación. Mi coronel, ¿quiénes eran los visitantes permanentes del campamento de Reyes? Pues aquí tenemos algunas fotos que vamos a ir mencionándolos brevemente para ver y nos damos cuenta primero de la enfermedad que tenía este señor por las muchachas y segundo los comprometimientos que tenían. Esta joven que está aquí se llama Valesca, es chilena, es miembro del Partido Comunista Chileno y seguramente en este momento debe ser una de las más activistas en todo ese proceso de violencia y de tendencia al comunismo que tiene Chile. Ahí la vemos vestida con camuflado en, en actividades de entrenamiento y de formación política y abrazada con el terrorista. Cuando la foto se publicó, inmediatamente dijo que ha sido un montaje del ejército colombiano, que eso no era cierto, que ya había ido a hacer una tesis y el mismo cuento de barato de siempre, pero ahí las pruebas lo muestran, son fotos originales sacadas del campamento y cualquier persona que sepa de Photoshop y de todos estos temas de publicidad se da cuenta que no hay ningún montaje porque es imposible hacer, por ejemplo, que la selva coincida con una foto como la que está aquí, con una persona. O que se diga, como ve uno en los memes a veces, que ponen una foto de una persona y le cambian la cabeza. No, aquí se ve que es una foto original. Además, porque la Interpol, como lo vamos a ver más adelante, conceptó que los archivos no han sido modificados para nada. Se ve que son fotos originales, ahí no hay nada que hacerle. Bueno, aquí lo vemos con otro terrorista chileno que se llama Olate, que también armó el escándalo y dijo que iba a denunciar penalmente a Colombia y que iba a establecer una demanda por sus daños, pero ahí lo vemos encamuflado y abrazado con los bandidos y feliz de la vida, recibiendo formación en una cuadrilla de las FARC. Entonces, ¿cómo se hace para demostrar lo contrario? Y también ese es compañero de la tal Valesa y es uno de los más activos en todos estos procesos que hubo en Chile recientemente. Aquí vemos al famoso cantante que se pensó en su momento por esta foto que era el muerto, el terrorista Conrado, con una delincuente
internacional, otra muchacha de esas que venían a formarse en los campamentos ahí en plena juerga y en parranda, celebrando el internacionalismo comunista. Entonces, también se estableció que, como les dije, que Rafael Correa había recibido mucho dinero de las FARC, y estos son titulares de la prensa ecuatoriana. Naturalmente, Correa acudió a perseguir la prensa y a cerrarla, pero eso es lo que hay en los computadores. ¿Qué se le puede hacer? Aquí vemos a la señora Piedad Córdoba reunida con Chávez, vemos la información de los secuestrados, pero volviendo al tema, estos son algunos de los que iban, pero como les mencioné, son muchísimos más. Apareció una foto del señor Echagaray, Patricio Echagaray, que era el dirigente o el presidente del Partido Comunista Argentino, reunido con Raúl Reyes, y los medios por equivocación la publicaron con el nombre de la REA, que era muy parecido, y entonces la REA anunció que iba a denunciar a todo el mundo, que iba a demandar, que no, pero los computadores decían todas las comunicaciones que tenía la REA, inclusive estaba previsto que Rafael Correa fuera personalmente hasta el campamento de Raúl Reyes una semana después de cuando ocurrió su muerte. Es decir, que para el 8 de marzo, con ocasión del Día Internacional de la Mujer y otras actividades, iban a llegar un poco esas mujeres de distintas partes del mundo a reunirse con Raúl Reyes, y ya Correa había dicho que sí, pero sin embargo en los mensajes que tenía la REA con Raúl Reyes decía que lo estaba dudando porque él era el presidente y no podía dar semejante papayazo. Pero hasta ese nivel andaban las relaciones ya, y la certeza que tenían de que Colombia iba a caer en manos del comunismo. ¿Cuáles fueron esos datos comprometedores del gobierno de Rafael Correa con las FARC hallados en los computadores de Rafael Reyes? De Raúl Reyes. Perdón, Raúl Reyes. Bueno, se encontraron varias cosas. Entre la otra, las fechas y las formas como se le entregaron los primeros $300.000 a Correa, en el cual el Mono Jojoy dice que él enviará una importante cantidad, y Raúl Reyes dice que el cabecilla del grupo que se mueve en la frontera, un tal Tobar, va a manejar otro ingreso y que en total le van a dar $450.000, como efectivamente unos días después Raúl Reyes le confirma a Tiro Fijo, que firmaba como JE, judío errante, que firmaba sus mensajes, le confirma que ya al camarada Correa se le entregaron los 450.000 que ganó. Ese es uno. El otro mensaje comprometedor es que Raúl Reyes le envía a Correa por medio de la REA un sentido mensaje de dolor por el fallecimiento de la ministra de Defensa, a quien se le cayó el helicóptero y murió. Otro es que celebra que definitivamente Correa haya cerrado la base de Manta, porque eso le daña sus negocios y porque es el imperio yanqui, toda esa terminología que tenemos. Otro es que Raúl Reyes le cuenta a Tiro Fijo lo que estábamos hablando ahora, y le dice que hay la posibilidad de que el presidente Correa vaya personalmente hasta allá, pero que lo está dudando por ser el presidente del país. Otro es el que está el intercambio de correos de la REA con Raúl Reyes, en lo cual la REA le cuenta que Correa da luz verde para que las FARC organicen los grupos de milicias bolivarianas en la frontera del Ecuador, y que le da luz verde para que fusilen a todo ecuatoriano que no se una a la causa. Y el otro es el del correo, el de la fumigación, entre otros. Entonces, realmente eran muchas las pruebas comprometedoras contra Correa, y naturalmente por eso tenía que fingir dignidad de vitrina, dárselas de bravo, y como todo bandido, negar que él era el responsable de eso y acusar al gobierno colombiano de que lo estaba calumniando, que esas computadoras, la llamaba las dichosas computadoras. Esa era la frase de Correa, la dichosa computadora. Y Chávez la llamaba la computadora mágica. Pero no, además de agredir y de desafiar, no tenían nunca argumentos claros para controvertir lo que ahí decía. Por ejemplo, esas pruebas exactas que estamos mencionando. Nunca se refirieron específicamente a eso, sino que daban vueltas y vueltas, era con desafíos y con agresiones, y Correa decía que la culpa era de Colombia por no cuidar la frontera, que Ecuador era una víctima. O sea, cualquier parecido con Putin y con la negociación en Cuba es pura coincidencia. Mi coronel,
Destaquemos las evidencias de los negocios de Hugo Chávez con las FARC que estaban guardadas en los documentos de Raúl Reyes. Bueno, esta es una de las tantas fotos de Piedad Córdoba con Chávez, por quien suspiraba una admiración terrible y porque naturalmente con la chequera abultada que tenía Chávez en ese momento, para cualquier izquierdista del continente era conveniente tener contactos con él porque giraba dinero a raudales. Por esa época recordemos que se destapó el escándalo en Argentina de los millones de dólares en unas maletas, en unas valijas que le llegaban a la familia Kirchner para hacer campaña. Y pues Piedad Córdoba quería ser presidente y también buscaba esa cercanía con Hugo Chávez porque sabía que ahí había una buena fuente de financiación. Eso quedó escrito en los computadores de una u otra manera, pero lo más grave era la manipulación que se le estaba dando a la liberación de los secuestrados, eso con ella. Y ya con las FARC específicamente, con Timochenko y con el señor Iván Márquez, entre otros, porque son muchos los documentos que hay ahí que comprueban esa relación, estaba el de que Chávez le ha prometido ya 300 millones de dólares a las FARC como un préstamo con garantía de no devolución, o sea, una donación. Inclusive les alcanzó a entregar 50 millones de dólares en petróleo para que las FARC los negociaran en el comercio internacional de tráfico ilegal de petróleo. Les permitía estar en su país, les tenía oficina en Fuerte Tiuna, porque Iván Márquez dice en un comunicado, en nuestra oficina les daba la garantía de que los jefes de las FARC se pudieran mover con seguridad por Venezuela, con escoltas. Creó, cuando murió Tiro Fijo, una entidad que construyó unas estatuas en memoria de este asesino. Y tenía, como les digo, a Rodríguez Chacín, a este otro, a Figueroa, en permanente contacto con las FARC. Se demostró también que las FARC asesinaron a unos miembros de la Guardia Venezolana en la frontera y que luego Chávez hizo el montaje con ellos, dándolas de bravo que han sido que los paramilitares colombianos que se han metido allá a asesinarlos. Eso les generó un rifirrafe y está toda la documentación de intercambio entre Márquez y Tiro Fijo diciéndoles que tengan cuidado. Hay cartas personales de Tiro Fijo a Chávez y Chávez diciéndole que está presionando a Uribe para que se reúnan en el Caguán, para que hablen de los procesos que están realizando allí. Y entonces de esa manera había un comprometimiento grande del gobierno de Venezuela con el señor Hugo Chávez, con las FARC, corrijo, el señor Hugo Chávez con las FARC. ¿Qué información de valor se halló en los computadores de Raúl Reyes relacionada con la muerte de los diputados del Valle secuestrados por el terrorista alias Pablo Catatumbo? Bueno, aquí se destapó en los computadores de Reyes un hecho gravísimo, que los 11 diputados del Valle habían sido asesinados a sangre fría porque era la orden que tenían las FARC y querían evitar que hubiera un rescate militar que pusiera al presidente Álvaro Uribe en el top de las noticias internacionales y a las FARC les quitara todo su poder. Además, porque sabemos que inicialmente a estos diputados, según se lo dijo Alfonso Cano al periodista Alfredo Molano, que era de los mismos, le dijo que los habían secuestrado era para hacerles un juicio y fusilarlos por las pérdidas de recursos públicos en el Valle del Cauca. Pero luego, cuando ya comenzó el tema de la negociación y que vieron que les podían sacar ventaja, entonces ordenaron tenerlos en un sitio de una manera extrañísima que nunca ha quedado claro por qué el señor Sigifredo López no estaba con ellos. La disculpa era que porque Sigifredo era muy contradictor y entonces lo han separado como castigo. Esa es una disculpa. Pero como los demás están muertos, nunca se supo la verdad de qué era la razón por la que Sigifredo López estaba separado. Inclusive se especuló que Sigifredo López era cómplice y salió un video en el que una persona que está coordinando con las FARC se parece en la cara a Sigifredo, pero finalmente la situación dio la vuelta y Sigifredo demandó y ganó una demanda millonaria al Estado. O sea, el Estado colombiano tuvo la culpa o que lo hubieran secuestrado. Eso nunca quedó claro, pero lo que sí quedó claro fue la forma como las FARC los asesinaron, que los amarraron con cadenas, como se ve ahí en la foto de las que se encontraron en el computador de Raúl Reyes, y que los tenían amarrados cuando entró
una guerrilla, un grupo, otro grupo de otra guerrilla cercano iba caminando y las FARC interpretaron que era una tropa del ejército que se estaba acercando a liberar los secuestrados y los fusilaron a todos a sangre fría y los enterraron hasta mal enterrados cuando ya se dieron cuenta que no eran ejércitos, sino que eran bandidos también como ellos, y los dejaron sepultados y comenzaron en ese computador o en esos mensajes que se encontraron una serie de propuestas que digamos una cosa, que digamos la otra, y Tiro Fijo era el más inclinado a que se dijera la verdad desde el principio, porque eso no tenía forma de demostrarlo de otra manera. Entonces, finalmente, terminaron en eso, que publicaban un comunicado que ha sido por una incursión de la tropa, y ahí está clarito. Las familias de los diputados del Valle posteriormente han asumido una conducta extraña. Durante mucho tiempo fueron amigos del proceso de paz en Cuba, que había que liberar a todos los secuestrados. Ahora últimamente están reclamando las indemnizaciones y todo lo que corresponde o lo que buscan los secuestrados. Entonces ha habido una ambivalencia ahí que ha sido muy bien manejada por las FARC y simplemente ahora que uno de los familiares pidió a la corte, a la JEP, que reviviera los computadores, la JEP le contestó maquiavélicamente que no hay necesidad de reabrir esos computadores porque ya los cabecillas de la FARC reconocieron que sí, que ellos se murieron. Pues como no les va a pasar nada, dijeron sí, ellos se murieron en el poder nuestro. Pero el temor que tienen todos ellos es que se destape esa caja de Pandora, porque al reabrir los computadores, la JEP inmediatamente adquiere validez jurídica y todo lo que esté escrito ahí tomaría validez jurídica y entonces salpicaría a un montón de gente que no iría exactamente a la JEP, sino a la fiscalía. Así de torbo y siniestro es eso. ¿En qué consiste el irrefutable concepto técnico de la Interpol sobre los contenidos de los computadores incautados a Reyes? Bueno, ahí vemos en la foto la noticia que fue publicada por todas las agencias del mundo y el titular es clarísimo. El señor Ronald Kenneth Noble, el presidente o secretario general de la Interpol, eh, recogió todo el material y 2 meses después, en una rueda de prensa internacional en la sede de la Interpol, llegó y dijo públicamente, el material es impecable. El ejército colombiano no lo tocó para nada. Lo que se ha publicado es absolutamente cierto. No hay pruebas de que se haya alterado un punto o una coma de lo que allí dice. Total, para la Interpol son documentos válidos para una investigación penal. Pero ocurrió que de inmediato reaccionaron los infiltrados en la corte y los amigos de las FARC que tenían poder y movieron cielo y tierra y le cambiaron este concepto. Pero la Interpol, que es el organismo más serio en investigación forense en el mundo, fue clara y concluyente. Lo que hay en los computadores es completamente serio y tiene validez para una investigación jurídica. Pero con todas esas figuras de que no se le pidió a Correa, que no se cumplió, que se entregaron, que se sacaron un helicóptero, que fue que por allí, que por allá, que no hubo la validación técnica forense en el momento, sí, como si en un combate, en un tiroteo, tenga tiempo un forense para ponerse a hacer todo el peritazgo que demora horas y hasta días y meses, lo iba a hacer ahí en la selva, en medio del combate. O sea, son disculpas baladíes, pero en síntesis, para la Interpol son documentos válidos y legítimos. ¿Qué reacción se obtuvo de parte de Hugo Chávez y Rafael Correa en torno a ese concepto técnico de la Interpol que mi coronel nos acaba de nombrar? Pues así como se dice el dicho que los ojos no pueden mentir lo que la boca está diciendo, ¿no? No pueden desmentir lo que la boca está diciendo. Recordemos la cara de Rafael Correa con los ojos nerviosos, exteriorizando nervios, diciendo que a él lo tenían sin cuidado eso. Claro que lo tenía sin cuidado porque ya sabía que Uribe había cometido el error de publicar los contenidos en lugar de enviarlos a la Corte Penal Internacional a hecho el proceso. Ese fue un error. Pero decía que le tenía sin cuidado, pero él sabe que ese pecado lo carga y cada vez que le mencionan eso, lo único que hace es arremeter con palabras agresivas contra quien le dice y decir que Colombia lo que necesitaba era la paz y que él estaba buscando la liberación del cabo Moncayo, que tenía familiares en el Ecuador y que jamás en su gobierno iba a tolerar con ilegales, pero vivía con ellos. Y Chávez, como no sabía qué decir, entonces se ponía a cantar y a gritar y hacía shows y bailaba
hacía un poco de salidas en falso, y en una de sus tantas intervenciones, porque además le fascinaba salir por los medios, dijo que era un show de payasos, y inmediatamente dijo que entraba en revisión las relaciones con Colombia, mandó allá a consulta al embajador, le dijo al comandante de las fuerzas militares de allá que moviera tropas a la frontera porque iba a haber una invasión gringa, y su país entraba de una vez en alistamiento para la guerra, y un poco de acciones histriónicas que desafortunadamente la fuerza militar se le prestó para hacer ese show. El presidente Álvaro Uribe fue claro y dijo que había contundencia y transparencia, y la Interpol llegó y dijo que sus documentos eran originales y que no cambiaba una coma de su concepto. Entonces, si vemos, la Interpol dijo la verdad, Uribe se sostuvo, los otros dos señores lo que estaban era mintiendo y enmascarando una realidad. Y coronel, sobre un detalle un poco extraño quizá para casi todo el público colombiano. ¿Cuál es el comprometimiento del salvadoreño Luis Merino con las FARC? Bueno, el terrorista salvadoreño Luis Merino es actualmente diputado salvadoreño. Él fue miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y cuando estaba en el grupo criminal armado se apodaba alias Ramiro, y escribió o publicó un libro de sus memorias como terrorista, y entre otras cosas hay uno de los documentos más claros para entender cómo fue la violencia en El Salvador, y él explica claramente que recibió entrenamiento en la Unión Soviética, en Cuba, cómo eran los nexos de Fidel Castro, cómo se movían por Nicaragua y por Honduras, cómo tenían los contactos internacionales con la guerrilla colombiana. Todo eso lo cuenta en ese libro. Y en los computadores apareció implicado hasta los tuétanos, siendo el enlace de Granda en Centroamérica, y unos contactos que estaba haciendo con la dictadura cubana y con otros parlamentarios centroamericanos. Pero claro, cuando se destapó eso, tuvo la disculpa y el argumento que era un montaje de Uribe, que era para atacar al compañero Chávez, que era para dañar el proceso progresista del Ecuador, y con esos argumentos baladíes se salió por las ramas, pero ese es otro de los delincuentes que está untado y metido en graves problemas del complot para tumbar el gobierno colombiano. En términos de incautación, ¿cómo fue esta misma de los $480,000 de las FARC, situación que se presentó en Costa Rica? Bueno, entonces miren, aquí vamos a aclarar unas cosas. Esto es otro de los errores que hubo en ese momento, que se confundió a Gustavo Larrea con este sujeto. Este sujeto realmente era Patricio Echegaray, presidente del Partido Comunista Argentino. Y con esta foto, muchos medios de comunicación ilustraron la noticia de que en los computadores de Reyes había la información de que una pareja de españoles, supuestamente profesores universitarios y formadores de juventudes en Costa Rica, eh, tenían $480,000 guardados, que le ha dejado Rodrigo Granda a guardar en uno de sus viajes. Entonces viene la primera conclusión. Si guarda $480,000 de la FARC, pues tiene que ser una persona de mucha confianza. No le van a dejar esa cantidad de dinero. Ya se los encontraron tal cual. Desde luego, cuando los capturaron con esos dólares, pues fue una noticia de mucho escándalo mediático, pero se salieron por las ramas y la justicia costarricense no fue eficiente. La justicia colombiana tampoco los pidió en extradición, y salieron con el cuento de que eso no estaba ahí. Mejor dicho, en conclusión, según eso, fue que los hicieron el allanamiento de la casa, fueron y les colocaron los $480,000. Prácticamente faltó que dijeran eso. En conclusión, no se les hizo nada. Y también se encontraron unos documentos de una dirigente española comunista del partido Podemos ahora, de nombre Remedios García, creo que es el apellido, y que también estuvo en investigaciones en Madrid, pero la justicia española, que es más o menos parecida a la colombiana en muchos aspectos, no encontró las pruebas suficientes para detenerla, a pesar de todo lo que decían los computadores. Porque, como la misma Corte colombiana decía que los computadores no tenían validez, entonces se convirtieron en una información por verificar. Pero esa es la extensión internacional que tenían las FARC, y en el caso específico de Costa Rica tenían $480,000 guardados en una casa, y tal como decían los computadores lo encontraron. ¿Habrá otra prueba necesaria para demostrar la validez de esos computadores? Pero la justicia de los países es así, y se terminaron
libres los bandidos. ¿Qué ocurrió después de que las tropas colombianas evacuaron el cadáver de Raúl Reyes y las fuerzas ecuatorianas ocuparon el lugar? Bueno, resulta que cuando Uribe llamó a Correa y le contó que había muerto Raúl Reyes, Correa estaba en una actividad de esas que hacen los presidentes muy comunes ahora en Latinoamérica, que es los sábados visitar comunidades. Entonces Correa lo atendió así como de rápido, no le entendió, no le atendió muy rápido. Y lo único que le contestó Correa a Uribe, bueno, pues si fue una operación del ejército colombiano, lamento que se hayan pasado a territorio ecuatoriano, pero hasta el momento no estaba enterado de la dimensión del golpe. Entonces, cuando Correa se desocupó de lo que estaba haciendo, inmediatamente llamó a Chávez y le contó, y ya la noticia estaba andando por el mundo. Entonces Chávez le dijo, no, usted no puede, lo que tiene que hacer es ordene que las fuerzas especiales del Ecuador desembarquen y maten a todos los colombianos que están cuidando el material ahí. Era la policía colombiana. Entonces, el informante que tenía Colombia allá dentro de la institución armada ecuatoriana inmediatamente los alertó. La orden que Correa le dio a las fuerzas militares del Ecuador es que entren en combate y maten a todos los colombianos que están cuidando el material incautado. Entonces Uribe les dio la orden que dejaran todo allí abandonado, que le dejaran puesto a los heridos los primeros auxilios y que se salieran. Entonces, cuando las fuerzas militares ecuatorianas desembarcaron con la finalidad de armar combate, pues no lo tuvieron, afortunadamente, porque eso no era el nivel. Entonces fue cuando Chávez reaccionó vehementemente y dijo que había que colocar tropas en la frontera, que Venezuela era agredida. O sea, ni siquiera se había destapado el contenido de los computadores y ya Chávez se declaraba agredido, si estaría untado o no estaría untado. Y sabía, porque suponía o sus asesores le dijeron que lo más elemental es que a Raúl Reyes lo habían cogido era por el tema de las llamadas que había hecho con él por teléfono, que eso podía ser un indicio grande. Entonces, por eso Chávez reaccionó de esa manera y al otro día rompió relaciones y luego lo recordamos con una camisa roja y una bobina roja subido en la tarima de la Asamblea Venezolana gritando que las FARC y el ELN no eran terroristas, sino que eran grupos que necesitaban el reconocimiento de estatus de beligerancia y que en Venezuela se respetaba eso. Y se generó toda esa tensión internacional que duró tantos días que al final no condujo sino a demostrar que eran culpables. Verdaderos ejércitos. Eso decía Chávez. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué la CIDH visitó la guarida de Raúl Reyes una semana después de la caída del mencionado terrorista? Porque la visita de la CIDH se volvió necesaria por tanta información y desinformación que había, y lo primero que había que corroborar era que era en territorio ecuatoriano. Y luego, cómo han sido, o lo que se podía ver de lo que quedó allí, que no era un campamento de paso y otras pruebas. Y ahí vemos a los funcionarios de la OEA con algunos funcionarios de seguridad ecuatorianos visitando el sitio, conmovidos y analizando, pero no es mayor cosa lo que puedan hacer, porque eso es una pericia, una experiencia militar para analizar eso. Sin embargo, allá fueron y en cierta manera el gobierno colombiano estuvo de acuerdo que fueran y miraran para que se dieran cuenta de la complicidad de Correa con las FARC, pero todos sabemos que en la OEA hay una manada de personas de izquierda que iban a ir a tratar más bien de atenuar las graves pruebas que allí se pudieran encontrar. Entonces el ejército ecuatoriano había rodeado el cráter de una de las bombas con las que murió Raúl Reyes para demostrar el descomunal ataque contra unos seres humanos y contra unos estudiantes, ¿no? Porque no hablaban de los terroristas internacionales, sino de los estudiantes. Pero eso no pasó a mayores y sin embargo contó con la eh, anuencia de la ONU, de la OEA que se prestó para ese show. Y coronel, por favor nos hace un recuento de los pormenores de la cumbre de Río en la que los mandatarios comunistas de Venezuela, Ecuador y Nicaragua se unieron para agredir al presidente Uribe. Esto es otro de los episodios de la historia continental que nunca se podrán olvidar, porque resulta que Chávez y Lula da Silva y el Foro Sao Paulo habían promovido
la creación de un grupo paralelo a la OEA que se llama el Grupo de Río, que ya venía buscándose desde antes, pero ellos le dieron más fuerza, que es todos los países de Latinoamérica sin Estados Unidos ni Canadá, con el cuento de que hay que la integración latinoamericana y lo del idioma y todo lo que sabemos que han manejado la izquierda. Entonces, esa cumbre pues ya se sabía que iba a ser muy tensa, porque el tema de moda en esos días era la muerte de Raúl Reyes, la muerte del otro bandido que le cortaron la mano y la presión nacional e internacional que había para que se aclarara eso, para que se liberara a los secuestrados, ¿no? Porque todo jugaba en contra de Uribe, que mantenía una posición muy fuerte, estaba recién reelegido, le buscaban la caída por todos los lados. Entonces, las exposiciones allá de turno no se centraron en los temas de Latinoamérica, para lo cual supuestamente fue creado el Grupo de Río, sino que se ideologizó esa asamblea y entonces comenzaron las agresiones contra Uribe y poco a poco se fue sulfurando y comenzó a contestarles con el mismo tono y la misma vehemencia que lo hacían. Y hubo un momento en que la cumbre estaba muy tensa. Entonces el presidente de República Dominicana, Fernández, cree que la presidía, atenuó los ánimos y trató de hacer como una especie de acercamientos y los invitó a que se dieran la mano. Y esta foto que está en la parte de abajo refleja el odio, la envidia, la rabia que tenía el señor Correa porque le han matado a su paisano y porque le han descubierto toda la trapacería que él tenía con los comunistas y porque sabía que eso podía hasta destituirlo del gobierno en Ecuador y sacarlo, ya que él, desde que ingresó al gobierno, tenía la misma mentalidad de Chávez y de Juan Manuel Santos y de todos los oportunistas de quedarse en el poder por años. Entonces, si esto le ocurría prácticamente en el primero o segundo año de su gobierno, no iba a poder extenderse, ni podría en ese momento lo que estaba buscando de la reforma constitucional para cambiar la carta magna de ese país. Entonces eran muchos los golpes que estaba recibiendo Correa y como buen cínico negó abiertamente todo lo que Uribe le dijo en público ayer ese día y al final cuando por circunstancias de protocolo los invitaron a darse la mano, lo miraba era con ganas, como decimos coloquialmente, de pegarle. Si hubiera podido, le ha pegado, pero Uribe fue más templado y se le paró de frente y le dijo que no cambiaban ni una coma del concepto, pero que tenían que resolver la situación era como estadistas y como presidentes de países y no como dos enemigos. Eso más o menos fue el de la con Correa. Con Chávez, Chávez fue mucho más hábil, más histriónico y cuando se sintió que la tenía perdida, entonces cogió el micrófono y se puso a cantar la canción española de que yo no soy la roca que golpea la ola, que soy de carne y hueso y que usted no me puede criticar a mí. Y con eso los hizo reír a todos y distensionó el ambiente. Y Chávez, sin más descarado, se levantó y le dio la mano y le dijo que eran compadres y que no sé. Ese era mucho más hábil para esas cosas. Y Daniel Ortega parecía como el conductor de un vehículo de transporte público enardecido porque lo cierra un vehículo de otra categoría gritando y por poco saca la varilla o la patecabra, como decimos en Colombia, para agredir a Uribe. Pero fue muy tensa esa reunión. El presidente Fernández de República Dominicana la manejó con cierta temperancia y logró que los ánimos no llegaran a mayores en ese salón porque la situación estaba muy compleja ese día. Sin embargo, el presidente Uribe le demostró a toda Latinoamérica y al mundo que tenía razón y que los responsables eran los otros y eso les dolió o les sigue doliendo porque saben que ese día quedaron ante el mundo como delincuentes y no como jefes de Estado. Desde su óptica, mi coronel, ¿cuáles serían las conclusiones políticas, sociales, militares, geopolíticas y militares acerca de este suceso, habida cuenta que han transcurrido 14 años desde entonces y la violencia terrorista persiste en diversas regiones del país con la circunstancia agravante que el narcotráfico sigue siendo el motor de la violencia comunista contra Colombia? Bueno, mi coronel, usualmente en este espacio hacemos una serie de reflexiones
y tomamos caso por caso. Hoy vamos a hacer una excepción y lo que vamos a hacer es como un enfoque integral de todos estos aspectos que usted menciona para ver lo que sucede. Nos parece que este titular, complot contra Colombia, ahí es donde está el secreto y desafortunadamente ese complot no se ha caído. Antes llamaban Foro de Sao Paulo, ahora se inventaron que el Grupo de Puebla, que el Congreso de los Pueblos, que no sé qué, pero siguen en la misma. Para los comunistas, Colombia sigue siendo el, el, el fiel de la balanza, sigue siendo la joya de la corona, sigue siendo el objetivo principal para que se caiga el resto del continente. Han logrado unos avances sustanciales en Chile, en Bolivia, en Perú, pero saben que allá pueden ser transitorios o que pueden ser transitorios, mejor, no allá, sino que pueden ser transitorios. Inclusive en Brasil ya tuvieron a 2 presidentes, pero no han podido eh, geoestratégicamente controlar un territorio que les sirva de entrada y salida para su proyecto, y ese es Colombia. Entonces ese complot contra Colombia sigue vivo de una u otra manera. De las consecuencias inmediatas, pues tan pronto se conoció la muerte de Reyes y que fue efectiva, el segundo cabecilla de la cuadrilla de Iván Ríos, que era otro miembro del secretariado de las FARC, optó por correr el riesgo de asesinarlo, cortarle la mano y llevar la prueba. Ese muchacho recibió la recompensa, pero tenía otras sindicaciones y ahí sí los abogados de izquierda y sobre todo los infiltrados en la fiscalía movieron cielo y tierra para que lo capturaran por los otros delitos, porque lo que querían era que lo mataran como lo mataron efectivamente en la cárcel o estando cumpliendo con sus penas eh, fuera de la cárcel, pero estaba en proceso judicial. Entonces, esa es una consecuencia de ahí. La otra consecuencia es que la operación Jaque se derivó de este golpe porque el presidente Uribe y el comando de las fuerzas militares colombianas se sintieron motivados. El país aceptaría un intento de ese nivel, ya que Uribe ha hecho el intento de liberar al gobernador de Antioquia y le ha salido fracasado y eso le ha trancado las operaciones militares. Sin embargo, se había atrevido nuevamente con la del ministro Araujo, que salió bien unos meses antes de esta, pero esta era como la demostración de que las fuerzas militares sí tenían la capacidad y que si había que utilizar una tecnología mucho más avanzada, se utilizaría. También fue el principio del fin de las FARC. Recordemos que un año después ya no se atrevieron a hacer la 9ª conferencia en forma presencial, sino que la hicieron virtual. Eso también ayudó a que se persiguiera con mayor ímpetu a Jojoy, a Cano, al mismo Tiro Fijo. Recordemos que por esos días Tiro Fijo publicó o le incautaron un mensaje, interceptaron un mensaje en el que Tiro Fijo le decía a uno de estos bandidos que estoy viendo el diablo con cachos y con cola. Tiro Fijo alcanzó a escribir su última carta muy preocupado, es una carta larga, 10 páginas más o menos, en la que le escribe a toda la guerrillerada su preocupación que tiene porque ve que todo un proceso de tantos años se le está viniendo al suelo por un error del camarada Reyes que ni siquiera le ha contado que estaba escondido en Ecuador, sino que le daba a entender siempre que estaba del lado de la frontera colombiana y que ha metido en líos a un gran amigo, que ahora el camarada Hugo Chávez estaba en problemas porque no podía seguir manejando lo de los secuestrados, porque Tiro Fijo era muy directo para decir las cosas, porque dígase, les decía más o menos, porque dígase lo que quiera, nosotros podemos tratar de darle la vuelta, pero las pruebas están ahí y siempre las utilizarán en nuestra contra. También quedó demostrado allí, o obligó mejor a Lula da Silva a dar como un paso de contención frente al apoyo que le daba. Los sindicatos latinoamericanos se vieron forzados a parar ese apoyo que le daban a las guerrillas. Se encontró también que había sindicalistas australianos y canadienses que estaban moviendo fichas para apoyar a las FARC. Los 2 congresistas demócratas de Estados Unidos que estaban prestándose para el show se contuvieron. El tema de la liberación de los secuestrados ya lo entendió mejor el país y dejaron de presionar tanto a Uribe. La misma mamá de Ingrid Betancourt, que había durado tanto tiempo despotricando de Uribe, optó ya por ser más prudente porque se dio cuenta que estaba embarrándola. Chávez comenzó a presionar a las FARC para que liberaran los secuestrados más rápido, porque a él también le afectaba en su manejo interno y con
el cambio de constitución que estaba haciendo ya que había perdido un referendo. Sarkozy también se vio obligado a presionar a las FARC que cambiaran esa tónica porque eso no le favorecía a él en su elección y hasta les había prometido darles oficina y reconocimiento como fuerza beligerante en contra de lo que decía la Unión Europea, de la cual Francia es miembro. O sea, vemos que aquí tiene un montón de implicaciones. Uribe de frente destapó a dos negociadores europeos que lo que eran era cómplices de las FARC, les cantó la tabla en el Palacio y los echó de Colombia. Entonces sí tuvo unas implicaciones muy fuertes que todavía, como vemos hoy, 14 años después, cada vez que se toca el tema, salen a relucir muchas responsabilidades. Se estableció, por ejemplo, que el señor Holman Morris también estaba sirviendo como periodista de intermediador para el show. Se estableció que otro periodista colombiano de izquierda muy conocido era el que les estaba haciendo contactos con los terroristas islámicos para vender armamento, y eso condujo a la captura de un ucraniano que era vendedor internacional de armas a los grupos terroristas. Desde aquí se derivaron un montón de cosas y se siguen derivando que hasta el final de sus días los implicados las tendrán como una espada de Damocles marcándoles ahí. Esta es tal vez la operación militar más importante de toda la historia de las fuerzas militares de Colombia por lo que se derivó de ella. Ya se había hecho la de Marquetalia, donde se destaparon las FARC, está la de Cano, que acabó con la cabecilla, pero es que realmente lo que se encontró en la muerte de Cano es la confirmación de todo lo que aquí se destapó. Entonces, con eso cerramos y le damos el paso a mi coronel González, que debe tener unas conclusiones bien sustanciosas hoy. Bueno, esperamos que así sea. Voy a agregar a su rápido y largo listado de motivos de trascendencia de esta operación y estar a la altura. Pues tenemos que, en primer lugar, que para toda la nación las pruebas de los computadores son válidas, menos para la Corte, por asuntos protocolarios, ceremoniales y de innecesarias solemnidades propias de un injustificado santanderismo y de su politicidad. Eso puso en evidencia ese aspecto de nuestras altas cortes de justicia. En segundo lugar, una demostración de que fue una operación militar muy bien calculada. Usted ya mismo lo mencionó en inteligencia, en sorpresa, precisión, movilidad, potencia, y tanto en el ataque como en el repliegue. También ver cómo ha avanzado la tecnología militar en nuestro país, porque esa noche, a la medianoche, una cantidad considerable, que no vamos a decir cuántos fueron, de escuadrillas de aeronaves de combate partieron del centro del país hasta llegar a casi hasta la frontera, o sea, hasta la periferia, que tenían que ir a el armamento y regresar nuevamente con precisión a su destino para replegarse a salvo, sanos y salvos. Y que además, sin pasar la frontera ni violar el espacio aéreo extranjero, pudieron dar en un blanco de muy poca dimensión, muy concentrado, una alta concentración de fuego y con toda precisión, sin que hubiese sucedido ningún percance ni técnico en la navegación, ni en la operación de las aeronaves, ni en el uso del armamento. Eso confirma el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas. El error de no haber pedido la investigación a los presidentes, a las respectivas asambleas de sus países, sí, fue un error de tipo procedimental y político, para que de esa manera la Corte Internacional hubiese podido actuar en caso de que no hubiera tenido consecuencias esas respectivas investigaciones. Pero al mismo tiempo se compensó eso con mencionábamos la alta capacidad de nuestras Fuerzas Armadas, en las cuales el pueblo colombiano debe confiar para que tenga la seguridad de que tiene capacidad de protección de sus Fuerzas Armadas. Así, muchas de estas operaciones no se hayan podido ejecutar, dejémoslo en evidencia, más por limitaciones políticas que no por deficiencia o incapacidad o falta de deseo militar de combatir.
pero ese ya es otro factor que está por fuera del campo militar, que está siendo supeditado al factor político, pero entonces muchas de esas operaciones no se ejecutan, dejémoslo en evidencia, por factores políticos, de mando, de autoridad política, no por decisión y deseo militar. Además, la gran habilidad del presidente Uribe para el manejo geopolítico en la cumbre de mandatarios, donde dejó las razones por las cuales Colombia debió ejecutar esa operación, porque tenemos el compromiso adquiridos por pactos internacionales de combatir el terrorismo a nivel mundial sin limitaciones. En este caso, las circunstancias obligaron a que Colombia tuviera legítimamente que actuar en territorio extranjero, pero al mismo tiempo demostró la entereza, la decisión de cumplir nuestras obligaciones diplomáticas, políticas, adquiridas con las demás naciones del mundo, dejando en evidencia que somos una nación confiable en cumplir pactos. Así inclusive no se nos cumplan los que otras naciones adquieren con nosotros. Además, y por último, el espíritu militar de nuestras tropas al más bajo nivel, al nivel del soldado combatiente, por el respeto a los derechos humanos, cuando prestaron auxilios médicos a las terroristas mexicanas que salieron heridas. De tal manera que no actuaron en forma bárbara, ni en forma emocional, ni de venganza, sino que actuaron de acuerdo a la doctrina y la cultura que se les ha impartido por parte de sus comandantes, de respetar los derechos humanos, no rematar a los heridos, ni a los vencidos, ni a los capturados, sino de actuar dentro de los marcos que se han establecido mundialmente para los actos de guerra. Estas son mis reflexiones, mi coronel. No, pues muchísimas gracias, mi coronel. Yo le agregaría al del respeto que hay un video que se grabó in situ en el cual un soldado le dice a un guerrillero: hombre, entréguese, no se haga matar, que nosotros veníamos nomás por el barbuchas. Entonces, eso demuestra la nobleza del soldado en un combate en el que ve a un compañero muerto y sin embargo prefiere perdonarle la vida a un guerrillero que está ya prácticamente rendido porque ya se cumplió la misión que era eliminar a Raúl Reyes. Bueno, entonces... Palabra, mi coronel, sí, mi las coronel. palabras textuales es: usted no es blanco para mí. Exactamente, mi coronel, eso es impactante. Entonces vamos a, para cerrar, a Mi escuchar, coronel, no sé si mi coronel tenga hay algo. unos aportes pequeños de algunos de los integrantes. Eduardo Patiño dice: tengo entendido que esa operación fue llevada a cabo por la FAC. Los bombardeos fueron realizados con aviones A-37 con bombas guiadas por láser. También estaban las FARE, filial de las FARC. Creo que hay un error en el mapa. Los helicópteros llegaron posterior a los bombardeos de la FAC. Mi general Vázquez dice: Cliver Alcalá Cordones era el otro venezolano que era enlace entre Chávez y Raúl Reyes. Elías Ortiz agrega: Comisión Multinacional de la Interpol avaló la autenticidad de la información contenida en los computadores de Reyes, según confirmó el señor general Buitrago de la Policía Nacional, quien participó personalmente en el experticio de este material. Extrañamente, el aparato judicial de este país descartó su validez y cubrió con un manto de impunidad toda la actividad terrorista y delincuencial de las FARC y su vínculo con políticos y otros oscuros personajes. ¿Por qué Correa, al terminar la operación, no se quejó y a los 2 días acusó al gobierno de Uribe de haber violado la soberanía? Es una pregunta que le dejan a mi coronel, que parcialmente la responde Elías, que dice que por recomendación de Hugo Chávez. Dice: eso fue un show mediático, esa reunión fue
en República Dominicana. Relatos bien hechos, queda para la historia la verdad real. Saludos de Néstor Triana. Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, no, perfecto. Yo dije claro que los helicópteros entraron después del bombardeo y eso es lo elemental. Inclusive los helicópteros, dije yo, que descargaron los soldados por lazos y que después entraron a rescatar o a sacar a la policía antes de que entraran las fuerzas militares ecuatorianas que venían era a matarlos por orden de Correa. Eso lo dijimos. La reacción de Correa fue el mismo fin de semana. Recordemos que eso fue un sábado y el domingo por la noche apareció el general Naranjo en televisión como a las 9 de la noche. La televisión estaba presentando la programación habitual y de pronto interrumpieron y Naranjo dijo, leyó los primeros contenidos de los computadores y en la mañana siguiente fue cuando Correa dijo que Colombia le ha invadido el espacio y Chávez anunció que movía tropas a las fronteras y un poco de cosas de esas. Todo fue muy rápido. Respecto a lo que dice mi general Vázquez, es cierto, Cliver Alcalá era otro y el otro era el Pollo Carvajal. Es que el Pollo Carvajal tiene en su haber que cuando se capturó a Rodrigo Granda, había un capitán y un cabo del ejército venezolano que estaban infiltrados en Venezuela buscándolo y el Pollo Carvajal ordenó capturarlos, secuestrarlos, asesinarlos y desaparecerlos. Y ese capitán y ese cabo nunca aparecieron y fueron desaparecidos por orden del Pollo Carvajal. Y eso también está en los computadores, no es invento de nadie. Entonces, muy, muy complejo lo que sucedió y es una realidad. Y respecto a lo que pregunta Eduardo Patiño, que si fue la Fuerza Aérea Colombiana o que se tiene entendido, claro que fue la Fuerza Aérea Colombiana. Correa inmediatamente dijo que han sido los gringos y que Colombia se estaba autoadjudicando un éxito de otros, pero fue el golpe que les dolió tanto que no sabían cómo hacer. Creo que mi coronel González quiere agregar algo. Sí, un detalle rápido de tipo político, a mi coronel, creo que es de mucha trascendencia. Todavía el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, inclusive lo dijo la semana pasada, a una declaración de periodistas, que él fue consultado por las Fuerzas Armadas colombianas para ejecutar esa operación porque le aseguraron que estaban en condiciones de ejecutarla con precisión y con buenos resultados, que eso se lo aseguraban desde el punto de vista militar, pero que necesitaban su aprobación como señor presidente porque eso podría implicar un conflicto internacional, ya que se ejecutaba en otro territorio y que eso solo correspondía a su potestad, que era la única persona. Y que él entonces le dio, sí, autorizados, pueden ejecutarla, yo asumo la responsabilidad política y ustedes me han asegurado que asumen su responsabilidad de éxito militar. Entonces, siendo así, cumplimos cada uno pues nuestra responsabilidad y la aceptó. Solo que comenta, como ya detalle coloquial, que él le recomendó al comandante general de las fuerzas militares que trataran de recuperar los computadores. Ese es el detalle, Nicolás. Claro, claro, tiene toda la razón y así fue. Y eso es lo que más les duele. Y entonces dicen que por qué murieron los guerrilleros y los computadores quedaron buenos y que ese es un montaje y que Uribe ya llevaba los computadores listos. Pero esas son las argucias al estilo Putin para desviar las cosas. Conclusión que nos queda hoy es la operación más importante que se hizo en la historia contra las FARC. Y como muy bien lo dijo Elías y Néstor Triana, aquí la historia quedó contada para siempre y este video pues va a ser una prueba más o un elemento más para quienes quieran seguir investigando la realidad. Entonces, muchísimas gracias y cerramos con nuestro mensaje institucional en el video del programa que hace todos los días la Fundación. Gracias y buen día. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas,
así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame.